aquí yo tengo para este parcial desde la semana 14. Creo que entrarían unas cosillas que están antes, porque, bueno, me parece que faltarían un par de teoremas que sirven muy bien para esta parte de límites. Obviamente aquí no está la definición formal, porque esa ya resolvieron ejercicios con eso. Ahora son como un poco más prácticos de cierta forma y aplicando estas propiedades que han visto, que van viendo. Posiblemente, bueno, vamos a intentar entender qué es lo que les han enseñado hasta el momento, qué es lo que hemos ido viendo en este curso. Y creo que hay uno por ahí que sí hace falta como darse un ejemplo para poder entender de qué trata mejor. Entonces, bueno, aquí este teorema de aquí nos está hablando de que si tenemos es prácticamente como un polinomio esta parte, ¿verdad? Pero tenemos x a la n, entonces simplemente evaluamos. Y aquí cambian el x, lo generalizan con una función. Entonces es como colocar el límite adentro y evaluarlo y nos va a quedar ese valor elevado a la n. Todas estas cosas uno tiene que recordarlas para irlas aplicando. Son todas las herramientas con las que van a contar. Entonces no vamos a ver como la demostración en sí. Este es una salvada realmente porque ver que el polinomio simplemente se evalúa es nada más, depende de uno estar detectando dónde hay polinomios y así. Por aquí viene el cociente. Entonces aquí la restricción es que cuando lo evaluamos tiene que ser distinto de 0. ¿Okay? Es interesante, bueno, voy a cerrar esto para que no suene. Es interesante, esta parte de aquí aclaran que, como por decirlo así, el polinomio no da ceros. Si ustedes se lo imaginan como en una gráfica, no habría intersección con el eje X. Lo cual, bueno, yo no considero que sea como correcto, ¿verdad? Es como, si lo pensamos así, ustedes pueden evaluar el límite en otra parte, no donde hay intersección o no cerca de ese punto donde se indefine. No sé si me explico. Creo que debería ser más como, pensándolo bien, como si fuera aquí como Q de A, por ejemplo, o Q de X sub 1 en algún punto X sub 1 donde se indefine. Entonces, pero bueno, eso lo podemos consultar así porque sí me parece un poco extraño. Ya que hemos venido aplicando este tipo de cosas. Por ejemplo, la semana pasada nosotros simplificábamos y aplicábamos en otro punto y así, ¿verdad? Hay alguien con el micrófono activo. Luego este otro teorema. Este es el que quiero ejemplificarles un poco, porque uno tal vez lo ve así por encima y dice que lo entiende y tal vez hay que verlo un poco más con un ejemplo para ver si está completamente claro. Entonces veamos este para que no queden dudas. Igual de casualidad, como yo voy haciendo los ejercicios en orden, por eso digo que es de casualidad que en realidad esto sí se aplica esta lógica en uno de los ejercicios. Es como que haya seleccionado uno donde funcione. Ok, bueno, no sé si alguien, si lo quieren ver un momento, o si alguien quiere intentar o quiere aportar un ejemplo, lo que tendría que hacer es decirme quién es A, quién es G de X y quién es F de X. Un ejemplo. Que en realidad vean que hay varios ejercicios que es de pensar cosas así. Por ejemplo, el último que les mostré. No, denme un chance. Ok, lo que pasa es que aquí están con call center también. Entonces no me esperaba esto. Pero bueno, sigamos. Nada más voy a hablar un poco más bajo. Bueno, ustedes me dicen.
Tal vez algún ejemplo. ¿Quién puede ser f de x? ¿Quién puede ser g de x? The last 4 digits will be okay for me. Sure. Bueno. Yeah, please. Si quieren les doy un chance más si me indican para que lo piensen, o si no yo les puedo dar un ejemplo. Que bueno, eso quiere decir que es bueno que vayamos a ver este ejercicio para tener claro qué consiste más o menos. Entonces, un ejemplo para este. Vamos a cambiar esto un poquito. Un ejemplo podría ser e elevado a la x a la 2 más 2x más 1. Una función exponencial compuesta. Sería eso. Entonces, vamos a tomar, según esta parte, f de x como e a la x, y luego como es una función compuesta, entonces g de x sería el que vamos a colocar al final aquí en el exponente. Entonces es x al cuadrado más 2x más 1. ¿Okay? Ya tendríamos como esa parte de la función lista. Sí, sí me escuchan bien igual. Sí, sí, te escuchamos yo. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que dice por acá es que cuando calculamos un límite, ok, entonces hagamos ese ejemplo, digamos un límite cuando x tiende a, qué sé yo, por ejemplo a menos 1, de g de x en nuestro ejemplo es x al cuadrado más 2x más 1. ¿Y qué es un polinomio? Entonces simplemente evaluamos. Sería 1 y aquí menos 2 y 1. Daría 0, ¿ok? Entonces, esta parte estaría representando nuestro límite cuando x tiende a a de g de x igual a un m. Así que nos quiere decir que esta parte es el m, ¿ok? Luego, dice que el límite, vamos a escribirlo así como viene aquí, el límite, ok, bueno, quiero escribirlo esta parte, el límite cuando x tiende a m, ¿quién es m? 0, de f de m, perdón, de f de x, entonces f de x es e a la x, es igual a f de m, es igual a e a la 0, ok, y eso va a ser igual a 1, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces esta parte viene a representar, colocarlo por acá, esto justamente representa eso que dice ahí, el límite cuando x tiende a m de f de x igual a f de m. Y por último, entonces, aquí quiere decir que de estas dos partes, si nosotros hacemos la función compuesta, entonces tendríamos, en este caso sería f o g, ok. Dice que volvemos a escribir límite de esta última parte, voy a colocarla por acá. Sería el límite cuando x tiende a a. Ok, entonces nos dice que x tiende al primer valor que nos dimos, a este mismo a, que en nuestro caso era 0. Entonces límite cuando x tiende a 0 de f evaluado en g de x. Entonces sería e elevado a, sería como este principal de aquí. Vamos a ver, vamos a correr un poco. Okay, it was like sugar packets actually. But the thing is that instead of that, she received granola bars. Okay, FGX. So it won't work, right? Okay. So y aquí lo voy a escribir. Ahí lo escribí nada más como para reforzarlo un poco. Entonces es x a la 2 más 2x más 1. Y entonces según esto, debería ser igual a evaluar
M for en la función f. for O sea, eso es igual a Wednesday, 7 p.m. e But the thing elevado is a that she has received everything and she 0 didn't a la 0. even ask Ah, bueno, for aquí the no era 0, granola ¿verdad? bars, Aquí es, right? So era el valor de A, I'm venía wondering if you siendo, can help her out doing que lo something hice, or trying a to este, find out what menos actually 1. happens there. Ok. Bueno, eso es como todo el procedimiento y es un poco como, puede ser hasta confuso, yo lo sé, pero véanlo así de sencillo. Nosotros tenemos esto y lo que queremos hacer es simplemente evaluar el menos 1 Okay. aquí, en esta parte. Where Y can I luego find that? colocaríamos el, Because bueno, I don't E know. elevado a ese resultado, que es 0, el resultado de Oh. este límite. Es como colocar el límite Yeah. aquí arriba. That En was este the ejemplo one pueden, that I provided to you. existen But infinidad I de provided ejemplos, you ¿verdad? just Este the fue uno de boys los que yo have les the quise whole representar. number. Entonces más adelante It vamos would a ver be otro. 1, 1, En uno de los ejercicios hyphen, hay que aplicar algo 5, similar a 9, esto. No sé si 8, aún así quedan 2, dudas o ya 5, estaría 0, 1, todavía más claro esta hyphen, parte, este teorema. 5, 7, 3, El teorema 12 sería. 8, 1, 4. Sure. Just a moment. Well, I'm going to refresh the call, okay? I'll be right back. Sí, está claro. Hi, Susan. Todo Para mí claro. sí, John. Sí, gracias, vamos. Thank you very much for holding Este, this. bueno, we'll entonces keep ahora working ya on espero this, que les haya okay? quedado So just give me todos claro ese 1 minute ejercicio, more and I'll be esa right back. demostración. Bueno, este teorema, perdón. La demostración está por aquí. Entonces Hello? imagínense ver la demostración si Hello, tan Rachel. siquiera no entiende como qué es esto que pasa por aquí. It is 1, 1. Bueno, mi recomendación es entonces que se hagan un ejemplo, porque aquí es como teorema y demostración, y está bien, pero tal vez un ejemplo porque ustedes lo que hacen son ejercicios. Vamos a ver este otro. Ok, este sería como un exponencial, simplemente evaluamos. Evaluaríamos aquí bueno, sería c elevado a la a, posiblemente aquí venga generalizado, como un f de x esta parte, sino no solo un x. Vamos a ver. Bueno, no pasan a la parte del, creo que sí venía en una de esas, el logaritmo. Ok, entonces logaritmo, evaluamos. Entonces tenemos hasta el momento en una exponencial que no es compuesta, evaluamos. Con lo anterior, vean cómo se va armando todo. Ustedes ya tienen que los polinomios se evalúan. También ahora tenemos que, bueno, aquí está la parte de los polinomios. Ahora tenemos que una función compuesta se evalúa. Prácticamente eso es lo que hice ahí. Y luego exponencial se evalúa también y en logarítmica se evalúa. O sea, ya vamos a ir recorriendo como todas las posibles criterios. Vamos a abrir el siguiente. Ya casi pasamos a la parte de ejercicios. Primero es mejor entender bien con qué contamos. Entonces, bueno, aquí estaba la demostración, que creo que en la clase anterior no la terminaron, no la vieron, entonces luego lo hicieron. Aquí ya les ponen un ejemplo. Simplemente evaluar y cosas así, no vamos a ver eso. Ok, forma indeterminada, eso es importantísimo. Entonces, prácticamente lo que hay que hacer cuando se tiene una forma indeterminada es, vamos aquí, aceptar. Ok, es buscar así como simplificar en el denominador lo que nos está afectando. Por ejemplo, los dos factores de esto es x menos 1 y x más 1. El x menos 1 es el que nos está dando problemas, nos está haciendo cero el denominador. Entonces, nosotros, con medio del procedimiento, luego lo simplificamos. Vamos a hacer como ejercicios de este tipo también. Encontramos esa forma indeterminada, se simplifica, y luego se resuelve. Entonces, es algo mecánico. Luego ya vienen ejemplos un poquito más elaborados y así. ¿Cuál es la? Raro, 2015. ¿Sabe a qué se refiere? 2015 será, no sé.
Ok, cuando hay que racionalizar otra forma indeterminada, entonces ustedes multiplican aquí el conjugado, en este caso el numerador y así. Ven. En el colegio no hacía eso sin ningún sentido, pero aquí ya sí tiene como una aplicación. Límites que involucran valor absoluto. Ok, principalmente, no puedo afirmar que siempre es los límites en donde hace ese cambio de signo. Por ejemplo, en este es antes del 0 se colocaría un menos y después del 0 se colocaría igual, o sea, nada más sale. Entonces, si el límite tiende a ese valor donde hace el cambio, normalmente ahí es donde los límites laterales no son iguales, entonces el límite no existe, ¿verdad? Luego hay otros ejemplos donde, bueno, aquí también se evalúa justo en donde hace el cambio de signo. Entonces vamos a ver qué tal. Dice que uno da menos 3 medios y otro 3 medios, entonces sí, correcto, no existe. Pero, por ejemplo, en este dice que tiende a 3. Y aquí 3 no es como donde me hace el cambio de signo, eso es en 1. ¿Ok? Entonces, hacen esta aclaración que esto también lo vamos a ir retomando, que no nos va a dar problemas y al final sí logramos calcular ese límite. Luego vieron cambio de variable. Entonces, en este, lo que tenían que encontrar era el mínimo común múltiplo entre 4 y 3, que es 12. Entonces, ese era su cambio de variable. Y luego, no solamente tienen que cambiar este criterio, tienen que cambiar aquí, por ejemplo, si y tiende a 21, y entonces ustedes colocaban un 21 aquí, y u iba a tender a otro valor, en este caso a 2. Y entonces hacen el cambio completo. ¿Okay? No van a dejar un valor de y por acá. Y ven que es una forma indeterminada. Aquí proceden con las fórmulas notables. Se simplifica y el que da problemas, que es el 2, y luego se puede resolver. No te intenten ir tendiendo ese patrón. Eso les va a ayudar a simplificarles esta parte del trabajo, del cálculo. Bueno, aquí es con el 7 directamente, entonces se suba a la 7 para que pueda salir y así. ¿Qué más? El teorema del encaje, esto es súper útil y esto es como una de las cosas que es como cuando uno ya no sabe por dónde hacer un ejercicio y una demostración y la hace por contradicción. En este caso es no sé por dónde hacer este límite, entonces posiblemente acotándolo con otras dos funciones, ¿ok? Eso es como lo que hay que tener en mente. Son como mis consejos. Realmente, bueno, aquí está la demostración. Y lo iba a hacer, pero mejor se los paso, sinceramente, porque es feísimo. O sea, aquí lo hacen con el círculo unitario y se ponen a calcular un área del sector circular y cosas así para poder acotarlo, porque la gracia de este ejercicio es que sen de x está acotado entre menos 1 y 1, ¿ok? Para todo x, ¿verdad? Entonces, ustedes lo podrían acotar de esta forma y lo podrían resolver, pero sí es muy complicado la forma en que yo lo tengo. Entonces, preferí no verlo, no tiene como mucho sentido para mí. ¿Qué más? Bueno, aquí sí muestra con el conjugado y todo eso. Y después esto se vuelve súper útil, eso sí es cierto. O sea, sen de x sobre x es algo que nos permite cambiar directamente el sen de x sobre x cuando tiende a 0. Es ahí, en ese caso, tengan cuidado con eso. Es cuando tiende a 0 que lo podemos cambiar entonces por un 1. ¿Ok? Y aquí evaluamos directamente y es 0 sobre 2 y entonces daría 0. ¿Qué más? Aquí como con el valor absoluto. El valor absoluto será un ejercicio muy específico en el que se aplique, pero casi no, o sea, yo no recuerdo haberlo, o sea, necesitar utilizar no. Luego con trigonométricos es evaluar, ¿ok? Ahí vienen que es evaluar. Vamos a ver qué más. Listo. Vamos a abrir la siguiente. Ya casi hay una que es muy corta, entonces ya casi llegamos. Bueno, ya son este es el ejercicio que viene como a reforzar un poco de que era el mínimo común múltiplo entre 3 y 2 y hacía ese cambio variable.
Aquí hace un cambio de variable que es muy directo. Si ustedes cambian 5x por u, entonces ya les queda aquella forma de xen de u sobre u y aquí tiende a 0. Entonces eso da 1. Okay. ¿Qué más? Y recuerden que aquí esto sería la respuesta, no es como que ustedes digan, bueno, ahora tengo que devolver a la variable x, no, ya ahí estaría, ese límite es como equivalente al otro, porque estamos haciendo el cambio completo, ahora es u tiende a 0 y es en de u sobre u. Ejercicios, ya ven, este era el corto, yo creo. Aquí tenemos este otro. Límites infinitos y asíntotas verticales. Vean, lo que yo les voy a quemar un poco el chiste con esto, contarles para dónde van, es que ustedes ahora están, con esto ya empiezan como a lograr dibujar más la gráfica. ¿Ven? Por ejemplo, en estos límites quedan infinito menos infinito, así, o infinito por la izquierda y menos infinito por la derecha, por ejemplo. Entonces ustedes pueden trazar aproximadamente esa gráfica. Luego van a poder trazar asíntotas horizontales y luego ver concavidad y esas cosas. O sea, prácticamente quedan con todas las herramientas para lograr trazar la gráfica, ¿ok? Entonces, vamos a ver, hay una forma muy que adopté de aquí de cómo se sabe si nos va a dar más infinito, si nos da menos infinito, por ejemplo. Ven, estos son los que venían ahí, que es por un lado es más infinito y por el otro menos infinito. Entonces, principalmente es para los de esta forma, ¿ok? K sobre 0. Vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, demostración ya así formalmente. Ok. Cálculo de límites infinitos. Entonces, bueno, eso es como lo mismo, obviamente. Ok, nada más que aquí se centran en una función. ¿Qué pasa si esta es la notación? 0 positivo quiere decir que tiende a 0 por la derecha. Entonces esto nos daría más infinito. Esto en parte es como que uno puede hacer algo así, para que no lo olviden. Es algo similar a esto. Vamos a ver, si ustedes hacen, por ejemplo, ustedes tienen, vamos a ver, 1 sobre 0, la derecha igual a más infinito. Y si le dan vuelta, más infinito, no es que esta sea la notación directamente correcta, sino es como para nada más entender. Ok, entonces es dividir algo infinitas veces tiende a 0, ok. Entonces, bueno, 0 en general. Y aquí es este ejemplo. Luego, para adelantar un poco estas cosas, también está lo de los signos. Por ejemplo, si aquí es menos 1, entonces es negativo entre positivo y quedaría negativo y cosas así. Eso lo tienen que adoptar así, es así de fácil, no hay gran cosa en eso, es nada más jugar con los signos. No borro. Vamos a ver. Yes. ¿Qué más? Ok, este también corto. Por ahí. Vamos a ver. Ya casi empezamos con la práctica. Ya sé que están deseando resolver esos ejercicios con todo lo que saben. Bueno, aquí está el otro. Si es 0 por la izquierda, entonces es menos infinito. Y lo que tal vez yo no vi de esa forma, pero me gustó un montón, es esto. Si x tiende a menos 2 por la izquierda, por ejemplo, aquí en este ejercicio, dice que queda como 3 sobre 0 por la izquierda y entonces es menos infinito. Okay. Entonces, en este ejercicio, primero escriben esto, que es a lo que tiende, 2 por la izquierda. Entonces son los valores de x que son menores a 2. Okay. Eso quiere decir 2 por la izquierda. Luego construyen esto del denominador y ven que es negativo. Entonces eso nos indica que esta parte tiende a 0 por la izquierda. Entonces eso está excelente realmente. Lo que yo hacía, y creo que lo hice la
La tutoría pasada fue probar un valor. I Por have. ejemplo, al saber que es 2 por la izquierda, I probé requested her actually el the 1. last Okay, four y keys como that probé el were 1, her me number daba anyway, negativo, entonces ya sabía que era negativo. Pero for me to esta parte es provide más it formal así. to the Pues, agent, the next agent actually. eh, I can give them to you. ven, por ejemplo, en este caso, tienen un menos 5, o sea, ya tienen un menos por acá. Y luego en esta otra parte, el 0 por la izquierda, o sea, negativo. Negativo entre negativo, positivo. Eso es, al principio uno tal vez no lo logra, pero es así de directo. Y más ejercicios, está excelente. Okay, so Ok. Y ya viene esta otra parte, las asíntotas horizontales. Entonces, nosotros nos vamos hacia más infinito en X y resulta que los valores se empiezan a aproximar a un L. Entonces sí existe un límite. Explico, es diferente al otro. El otro nos da más infinito menos infinito cuando íbamos a un valor. Y en este caso, nos vamos al infinito o al menos infinito y hay asíntotas. Sí pueden ser distintas totalmente. Vamos a ver si por aquí hay un dibujo ahí, ¿no? Entonces podría ser que este de otro valor por aquí, otra asíntota en cuando va a menos infinito. Ok. Y vean, esto todavía les va a permitir más la parte de graficar. Entonces, creo que ya estaríamos por ahí, ya podemos empezar a aplicar todo esto en esta práctica. Nosotros ya habíamos hecho el primero, segundo, tercero y cuarto. Y el 5 era para esta clase. Sí, ¿verdad? Nosotros tenemos que... ¿Alguien pudo hacer esto? Era para... Sí, es para esto, claro. Creo, no sé, se me olvidó. Antes lo estaba pensando. Sí. Ah, sí, ya me acordé bien. Vamos a ver, entonces, resolvamos esto para no dejarlos ahí, tal vez a los que no lo tienen, para no decir que no lo intentaron. Puede ser algunos que lo intentaron y no le llegaron, y otros que sí, no sé. Pero bueno, lo que quiero es que todos queden con un ejemplo de esto, ¿ok? Entonces vamos a ver, ¿alguno lo tiene? Entonces, nadie lo tiene. Nadie lo tiene, a mí ya se me olvidó, no, pero en realidad yo se los pasé. Yo se los pasé a ustedes en el documento de la clase. Entonces, vamos a ver, aquí tiene que estar. Tutoría semanal pasada. Y yo me apoyé en un ejemplo como lo primero de todo. Vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Pues se lo voy a escribir nuevamente para que no les lo vean así tan directo. Yo lo que hice fue guiarme un poco con lo que pasaba al principio. Que al homogenizar, me imagino que tienen que ir, si estoy grabando, sí, me imagino que tienen que ir unas fracciones. Con unas fracciones a mí me ayudaría, porque en el momento que puedo definir dos funciones en las cuales, por ejemplo, vamos a ver ir construyendo este ejemplo. Entonces f de x, yo lo tomé como x sobre x al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces, cuando usted calcula este límite, cuando tiende a a, se le indefine, ¿ok? Y usted no puede hacer nada, no puede simplificar con el numerador, simplemente ese no existe por los límites laterales y todo eso se puede verificar. Entonces, construí este y luego g de x, utilicé el mismo denominador, x a la 2 menos al cuadrado, para que también se indefina. Nada más que en el numerador yo coloqué menos a, porque cuando yo lo sumo, me va a quedar x menos a, y se me va a poder simplificar con el que me da problema. ¿Ven? O sea, yo utilicé un poco esa malicia ahí para de todo lo que les he hablado. Yo les he dicho que vean que la idea es simplificar con el que da problemas en el denominador y esas cosas. Entonces voy a construir lo que dice aquí, que este sí existe. Ya esto es, bueno, es un poco directo, es un poco, sí, directo que no existen.
Y vamos a verificar que este sí existe. Entonces, f de x más g de x. Ajá. Y esto es x al cuadrado menos a al cuadrado. Y aquí tenemos x y luego, bueno, el menos para colocarlo por acá, para que quede igual ahí con un más en medio. Luego, ajá. O sea, hay muchísimos ejemplos. Uno puede ahora, ok, ahora sí se le puede como ocurrir otro a partir de este y tal vez se le puede ocurrir otro muchísimo más diferente y simple, no complicarse tanto. Tal vez yo me complique un poco, no sé. Yo creo que no me compliqué, pero bueno. Entonces, bueno, aquí me falta el 2, claro, si no ya ahí me queda medio raro eso. Límite cuando x tiende a A. Yo, Y sí, arribita también te falta el 2, ¿no? En el menos a entre x a la 2. excelente, gracias. Correcto. Entonces, ahora aquí sería x más a y x menos a. Y yo al final construí esta forma con x menos a porque yo quiero deshacerme. Creo que esto refuerza muy bien la parte de cuando sí puedo calcular luego el límite. O sea, simplemente es un valor en el que no está definido en el dominio, pero sí tiende a algo lateralmente. Eso fue el enfoque de la tutoría pasada. Espero que sí esté como claro eso. Entonces ahora ya no nos da problemas porque hasta directamente ustedes pueden ver que este límite cuando x tiende a... Sí, nada más me avisa, Cris. Me avisa nada más de 1 sobre x más a. Ok, y simplemente evaluamos y esto da 1 sobre 2a. Ok, siendo, bueno, ahí necesitamos que a sea distinto de 0. En nuestro caso. Pero sí tenemos un ejemplo. Aquí no nos dicen que A tiene que ser para todo R. Entonces ahí nada más cuidamos eso. Entonces esto sería un ejemplo con A distinto de 0. Porque si no, ¿qué nos daría en ese caso si A es 0? No se podría evaluar. O bueno, no sé. No, posiblemente, sí, no sería un límite, pero los laterales ok, vamos a ver directamente. Sí, los laterales, uno daría más infinito y otro menos infinito. ¿Sí? Pero está ahí. Porque veanlo así, si ustedes vienen por la izquierda, ustedes están yendo hacia 0 por la izquierda, o sea, menos infinito con lo que acabamos de ver. Y si es por la derecha, más infinito, ¿ok? Entonces sí. Después ustedes pueden construir otro ejemplo y decirme, no, vea, este ejemplo yo puedo usar con cualquier valor de A. O algo así, no sé. I have it here. Ok, ahora vamos a resolver los ejercicios que tenemos para hoy. Entonces, el primero es el 6. Okay, so in this case, it seems like A ver. this item came from a seller who handles their own shipping. So in Coloco that esto case, por if you acá. haven't requested a refund yet, you can send a quick message to the Titan distributors, I'm sorry, which is the one that is in charge. Ok, entonces primero vamos a hacer el A. Y aquí está muy... Ok, ahí está. Entonces dice verifique analizando límites laterales que esos dos límites no existen. Ok. Lo voy a construir lo más similar a como lo está haciendo el profe para que se les faciliten las cosas a ustedes. Entonces, lo primero que se hace es analizar que este límite, cuando x tiende a 1, de f de x, por ejemplo, creo que el de gx no, el de gx es análogo, entonces se las voy a dejar a ustedes. X menos 1 sobre valor absoluto de x menos 1
es de la forma indeterminada 0 sobre 0. Si evaluamos directamente, entonces tenemos 1 menos 1 y 1 menos 1, ¿ok? Entonces es 0 sobre 0. Y ahí lo que se procede es analizar justamente esta parte de acá, el valor absoluto de x menos 1. Entonces se comporta de dos formas. Se comportaría como x menos 1 en el caso en que x menos 1 sea mayor o igual a 0. Ahí va incluido el igual. Y luego con un menos, que normalmente uno no lo distribuye porque esta parte se simplifica. ¿Ok? De momento uno no... Ok, que voy a aceptar. No lo distribuye. Entonces en esto otro sería si x menos 1 es menor a 0. Y para que quede totalmente claro en dónde estamos, dónde están nuestros valores de x, en este caso es cuando es mayor o igual a 1. Y en este otro es cuando x es menor a 1. Okay, simplemente pasamos el 1. Vamos a ver. Entonces, si nosotros, aquí lo que sigue es analizar los laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x menos 1 sobre valor absoluto de x menos 1, ¿ok? Entonces, en este caso, como es por la izquierda, estamos justamente aquí, ¿ven? Estamos aquí 1 por la izquierda, entonces tenemos que hacer el cambio por este. Creo que sí habían buena cantidad de ejercicios de esto en la clase, entonces es un poco de reforzar. Ahí simplificamos. Ok, eso es, bueno, ahora aquí abajo. Límite cuando x tiende a 1 con la izquierda de menos 1. Y eso es una constante, así que sería menos 1. Ok, ya se nos da menos 1, ahora lo hacemos por el otro lado, porque aquí directamente nos dicen que no existen, entonces este nos tendría que dar distinto. De x menos 1 sobre x menos 1. Ok, entonces este lo cambiamos. Ah, bueno, este es por la derecha. De x menos 1, y como es por la derecha, estamos aquí en este caso. Esto es principalmente lo que nos dice que estamos en este, por la derecha, este despeje. Entonces cambiaríamos por x menos 1 y esto es 1. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 y eso va a ser igual a 1. Es una constante, simplemente queda la constante. Bueno, y ya entonces de aquí uno puede decir que por lo tanto tiende a 1, f de x no existe, ¿ok? Y listo, ahí ya queda claro que no existe. Entonces, realmente esta otra parte es similar, demasiado parecida. Y la parte B, van a ver que la parte B no tiene gran dificultad, no sé. Vamos a ver, bueno, entonces tal vez si alguno me dice qué podríamos hacer ahí en la parte B, qué harían en ese caso. Colocarlo, mostrarlos aquí. La parte B. It shouldn't be that way. You can log into your currently account. Ok, en la parte B. Una pregunta. Sí. En la parte B viene el X que tiende a, pero Ah, no ok. viene nada. Exacto, sí, viene muchas veces como ese errorcillo ahí, ¿verdad? Analizándolo un poco y se inclinaría por ese mismo 1. Pienso yo, o sea, pues con ese 1 es muy directo, pero sí. Correcto. Gracias.
Sí, gracias, más bien no estaba viendo esa parte. Bueno, entonces simplemente nosotros vamos a... Vean que ya tenemos quién es F y quién es G, vamos a sustituirlo. Entonces en esta parte B, estos ejercicios se vuelven un poco como uno quisiera brincarse un paso, por ejemplo, aquí decir que entonces la respuesta es 1, pero formalmente lo más formal que uno puede hacer aquí es decir, ok, ahora estamos calculando el límite, pero de 1, y eso daría el resultado 1, o sea, ahí es donde ya se evalúa. Vamos a ver. ¿Qué más? Aquí sería F y luego G. Eso es como ahora lo que queremos evaluar en el límite. X menos 1 sobre X menos 1. Entonces hacemos el mismo análisis y evaluamos directamente. Nosotros tenemos que es una forma indeterminada 0 sobre 0. Eso es lo primero, evaluar para ver qué pasa. Pueden ser que se topen con que un ejercicio ustedes evalúan y les dan resultado, les da, por ejemplo, 3 medios. Listo, ese es el límite. Entonces, no se asusten cuando pase eso. Eso también puede ocurrir. Normalmente se queda así como, ¿qué pasó aquí? Y para continuar formalmente, no decir que vamos a simplificar todas las cosas así directo por el hecho de simplificar los valores absolutos, sino más sin tal vez tenerlo por los casos, ¿ok? Sin seguir este mismo orden. Aunque ustedes todos se lo pueden consultar al profesor profe, podemos hacer esto así directo, ¿ok? Eso es así, por eso yo ahora quiero hablar más, bueno, quiero hablar con Borbón para ver qué opina él de esas cosillas. Y ok, lo mismo. Esa parte aquí, menor a 1. Entonces analiza uno los laterales, ya que estamos en esta parte de valor absoluto, ¿verdad? Para continuar con todo ese procedimiento, justo como lo han visto, sería X menos 1, y luego como estamos por la izquierda, tenemos este acá por menos X menos 1 sobre, entonces también tenemos lo mismo, X menos 1 por y X menos 1. Y eso todo ahí sí se nos simplifica, entonces nosotros hablamos del límite cuando X tiende a 1 por la izquierda de 1. Entonces puede ser que sí, este ejercicio se ve sencillo, pero puede llevar su procedimiento, su cuidado, para que todo calce. Y ahora por la derecha, entonces es X menos 1, X menos 1. Ok, simplificamos. De 1 y eso es 1. Los laterales dan igual, por lo tanto, en general el límite cuando X tiende a 1 de f de X por g de X es igual a 1. Ok. Entonces eso sería así, esa parte B. No sé si queda alguna duda. Mientras voy a ir colocando el 7, este es el 6. O sea, también sé que hay unos que quieren como que normalmente que les muestre todo el ejercicio. Voy a mostrárselos por acá. A ver si puedo mostrarles todo. Ay, casi no se ve en la parte B. O sea. Ok, calculamos esta parte de valor absoluto. Las dos condiciones que cumple y lo que pasa, y luego los límites laterales, y por último concluimos que el límite sí daría 1. Ok. Este está más bonito, este ya es un poco distinto también a lo que han ido viendo. Aquí hay que determinar el o los valores de A, de modo que ese límite exista. Queremos que ese límite exista. Entonces, si nosotros lo que obtenemos de aquí es una constante sobre 0,
pues resulta que el límite no existe. Pero ¿qué pasa? Entonces, en este caso, no existiría. Pero si nos queda 0 sobre 0, y hay con posibilidades todo esto de factorizar o así. Entonces aquí esta forma indeterminada. Entonces ahí sí hay posibilidades de que exista, hay posibilidades. Ok, aquí tenemos posibilidades de que exista. Entonces tenemos que centrarnos en que sea de esa forma. Lo primero que hacemos es evaluar. Ok, nosotros lo primero que vamos a hacer es evaluar. Aquí escribimos el límite cuando x tiende a 2, no, menos 2 es, perdón, menos 2 de 3x al cuadrado más ax más a más 3. Esto sobre x al cuadrado más x ajá, menos 2. Entonces, esto es, a ver, si evaluamos al menos 2, daría 4 por 3, 12. Da 12, nos queda 12 por aquí. Luego en x un menos 2, entonces queda menos 2a. Más a. Más 3 sobre. Y menos 2 a la 2 es 4. Y menos 2 y menos 2. Ok, aquí queda 4 menos 4 y nos da 0. Entonces ya llevamos parte de ese trabajo. No nos podemos ir por este, nos tenemos que ir por este para que sí exista ese límite. Entonces para tener esas posibilidades y después confirmar si existe o no. Entonces, bueno, esto es igual a 12 menos a más 3. Bueno, perdón, aquí nos puedo sumar esta parte. 15 menos a sobre 0. Ok. Entonces, si 15 menos a es igual a 0, tendríamos una forma indeterminada, 0 sobre 0, y podemos encontrar solución. Ok. Entonces ahí lo que quiere decir esto es que A es 15. Ok, entonces ya tenemos que A es 15. Vamos a ver si es cierto lo que estamos diciendo por acá. Si nosotros volvemos a construir el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x al cuadrado, ahora como A es 15, entonces es más 15a más 18 sobre esta otra parte, x a la 2 más x menos 2. Entonces, vamos a factorizar eso. La idea es que ahí se nos vaya un factor que nos quite el problemilla por ahí. Entonces, esto, vamos a ver, x con x, un 3 por aquí. Y 18, 6 por 3. Entonces, que así no nos sirve, es al revés, con el 3 abajo. Con 3 por 3, 9. 9 más 6, 15 y nos da el de medio. Y el A, me falta la verdad. Bueno, no, ya está. Más bien aquí fue que puse 15A y era 15X. 15X más 18. Todo bien con esa parte. Entonces ya vemos que él sería 3X. Yo Más una 6. pregunta. ¿Sí? Ahí no sería menos 15. Sí, eso estoy pensando en algún signo por ahí. Vamos a ver. Digamos, es que es menos 2a más a, entonces eso debería ser menos a. Pero, ok, si paso este A para este lado, entonces queda acá es igual a 15. Y cambiamos A por 15. No, sí queda bien, ves que nada más colocamos un 15 en el valor de A. Aquí yo estoy pasando este A para acá, 15 menos 15 y nos da 0. Vamos a ver,
Pero, digamos, cuando yo evalúo, me da, digamos, menos 30 más 15. 12 menos 30 más 15 más 3. Bueno, no sé. Ah, no, mentira. Mentira, mentira. Ya vi, Ya, ya ya, vi, ya ya vi. vio. Ok, Sí, sí, ok. sí. Perdón. Excelente. No, no, excelente. Que aquí ya salió de lado. Esto sobre. Y luego aquí tenemos, a ver, x con x, 2 con 1 y el menos se lo ponemos al 1 para que nos quede positivo ahí cuando hacemos esa combinación. X más 2 y x menos 1. Así que por aquí está el factor que nos va a ayudar y vean que se asocia como con este. Aquí podemos sacar un 3 a factor común. X tiende a menos 2 y sacamos ese 3 que les estoy diciendo y ahí tenemos el otro factor. Entonces este A igual a 15 está excelente hasta el momento, porque cuando lo simplifiquemos, sí nos va a dar un valor ese límite, ¿ok? Simplemente nosotros no podemos, el dominio queda una restricción como x igual, por ejemplo, aquí a 1 y x igual a menos 2. Pero, el momento que simplificamos todo eso, ya se nos va ese problema ahí de lo del infinito y esas cosas. Entonces sí nos da un valor en sí. Esto podemos terminar de calcular. Aquí tendremos que este con este y x tiende a menos 2 de 3, x más 3 sobre, bueno, ya aquí no es necesario, x menos 1. Evaluamos el menos 2, entonces es 1 por 3, 3 sobre menos 3. Sí. Vean qué mal. Ahí el que tengo lo hice mal esta parte. Bueno, aquí más bien queda extraño. Menos 1, lo que daba este. Entonces así ese límite existe con ese valor de A. Pero luego se puede justificar que si A se puede ver que si A es distinto de 15, entonces esto es una constante. Nos daría un valor constante y tendríamos esta forma. Eso es lo que estamos diciendo al principio. Entonces nos quedaría más infinito o menos infinito si cambiamos ese valor de A. Aquí ya no tendríamos problema. Great. Okay, so how can I assist you today? Is that okay? Ok, entonces aquí tenemos que hallar los valores de K, de modo que este límite de 0. Ok, entonces hay que unir, este es el ejercicio que les hablaba, donde vamos a combinar esto con el teorema 12, creo que es el que les expliqué al puro principio, es el que tiene que ver con esta parte. Este ejercicio está muy relacionado a ese teorema. Aquí lo tengo. Okay, voy a mostrárselos para que lo tengan todavía más por donde empezamos. Vamos a ver aquí. Ese teorema 12 es más con el ejemplo. Ok. Entonces, a ver aquí donde se pegó antes lo traje. Vamos que no lo encuentro. Ok, entonces intentar combinar eso con lo anterior. Inténtenlo, escríbanlo por ahí a ver si se les sale. Vamos a ver no sé si se ve del todo bien el teorema 12. Vamos a colocarlo otra vez. Mientras pueden ir viendo el ejercicio. Ahora sí. Okay.
teorema 11 y 13. Ya me pasé. Aquí está. Que aquí está. Oh, ya se van a acabar otros 40 minutos. Ok, ahí está el teorema 12, ahí está el ejercicio, ahí está como una forma que lo expliqué. A ver si lo logramos. Y es que nos quedarían entonces es este ejercicio, el 8 que estamos ahora y el 9, que la idea del 9 era pensarlo un poco también. Entonces estos dos ejercicios es como de analizar por dónde se va uno a entenderlo. Entonces en vez de yo explicárselos quiero como que lo entiendan con el teorema 12. O analizando, un análisis en general. Si alguien dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es, esta parte me tiene que dar esto para que entonces al final me dé ese resultado y así. Bueno, en este caso el exponente tiene que dar 0, ¿no? Si el exponente es 0, nos quedaría como 3 medios a la 0 y daría 1. ¿Sí? Entonces, mi respuesta a ustedes no, saber. No, pero está bien, está bien. Hagamos una gráfica un momento para ver cómo era esa parte de GeoGebra. A ver, es 3 medios, sí, ¿verdad? Para tomar esa misma idea. 1.5. Aquí está esta parte y el X. Pero recuerden que estas funciones nunca dan 0, la exponencial. Una cosa es la exponencial y otra cosa es una exponencial compuesta, ¿verdad? Ya que es compuesta, o así, o que incluya exponencial, una función. ¿Ven? Porque, por ejemplo, ahí sí daría 0. Pero nosotros tenemos algo así como este caso. Aquí lo que pasa es que en el X ustedes pueden, bueno, aquí me falta darle enter. En el X ustedes pueden colocar todos los valores que hay. Y resulta que en este criterio ustedes también van a obtener todos los valores que hay. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven que no hay diferencia, o sea, no hay gran diferencia entre esto y lo otro. Simplemente que aquí hay que calcular, por ejemplo, imágenes para de luego evaluarlas con 3 medios a tal imagen, a tal otra y así. Pero aquí es simplemente como ya tener la imagen en sí, ya tener el valor final. Entonces, podemos ver que no nos da. Bueno, aquí por ejemplo, cuando x tiende a 0, da 1, así, me explico. ¿Se acuerdan que en los exponenciales era de evaluar? Pero ¿cómo hacemos para que nos dé para que nos dé 0? Para que se aproxime al 0, el límite a qué tiene que tender en esa parte. Y así se nos aproxima a 0. Voy a llevarme esto. Aquí. Sin criterio, nada más es la forma de cuando la base es mayor a 1, entonces es creciente. Vean, otra herramienta más aquí, todo esto junto, hay que combinar todo esto, es lo que tenemos que lograr. Okay. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo empiezo, o sea, si me voy hacia más infinito? ¿Qué pasa con los valores de y? ¿Tienden a un número o no? Existirá ese límite cuando me voy hacia más infinito.
No, ¿verdad? ¿Cuánto daría? Tal vez ahí, ¿cómo queda? Como que yo le digo, sé, ¿cuál es el límite cuando x tiende a más infinito de 1.5 o 3 medios a la x? ¿Qué pasa en y? También se va a infinito. Exacto, más infinito, ese resultado sería más infinito. Pero ¿qué pasa si ahora en vez de irnos con x hacia más infinito, vamos con x hacia menos infinito? Vamos a ver, límite, ajá, si uno quiere, bueno, ahí alguien está escribiendo. Sí, gracias, Ailán. Thank you for calling Amazon Customer. Ok, Thank you for calling Amazon Customer. analizamos esta parte This is Crystal speaking. y Who am I luego speaking with? esta otra. I'm sorry, can you please repeat that? Hi, how are you? I'm great, thanks for asking. Tell me, how can I assist you today? Ok. ¿Cuánto daría eso? Y este es nuestro f de x. Well, actually, I have different orders here. Ahí las yes tienden a 0, ¿no? Mhm. Exacto. Si yo voy hacia menos infinito, pues sí se está aproximando a un valor, se está aproximando a 0. Perfecto. Okay. Tiende a Okay, 0. I'm so sorry for the inconvenience. Muy bien. Let me see. Vamos a seguir. Ok. Bueno, sí nos queda como un minuto. Bueno, a lo mejor los llamo otra vez porque a mí esto me pone nervioso. Nosotros ya tenemos que, si este límite, o sea, si x tiende a menos infinito en esta función, si x tiende a menos infinito, vamos a ver, aquí lo que teníamos era 3 medios a la x. ¿Okay? Y en ese caso, si x tiende a menos infinito, nuestra función, nuestro límite más bien, tiende a 0. ¿Okay? Entonces es justamente eso lo que necesitamos. ¿Y qué se podría concluir de ahí? ¿Qué se podría comparar ya directamente con esta parte? No sé si dijo algo, no lo escuché bien. Ok. Ah, ok, está bien, perfecto. That's right. Okay, so we have a customer here. Her name is Sharon. Vamos a ver She requests qué podría ser. Y más que todo, tal vez es decir quién es g de x. Podemos armarlo con esto. Si tal vez no se le ocurre a uno como qué va exactamente ahí, podemos construirlo y al final entender, porque vean que aquí hay un A y así, aquí tenemos un K, entonces al final eso nos indicaría quién es K. Entonces así, podríamos ir completando. ¿Quién cree que es G de X? ¿Quién sería G de X? But she will need a label, and she's not able to print this label. She doesn't have like any chance of that. So, Yo, una pregunta. Sí, see if we claro. Ahí can offer her el- another option, está mal. like a O sea, without bueno, label. viene 2K más 1 sobre 4X a la 2. O Ajá, estoy viendo correcto. mal. 4x Sería al lado menos K. 1. No, está bien. Aquí sí es una K y aquí es un X al cuadrado. Ok. Sí, Es que sí se ve muy chiquito. sí, perdón, ahí más bien. That's right. Ok, esta parte de aquí es 2K más 1
sobre 4x a la 2 menos 1. Eso es lo que dice ahí. Pero quiero que vean como todo, intenten unir cosas así. ¿Quién sería g de x? ¿Quién es f de x? También. Ujú. A mí la verdad no se me ocurre. Ok. That's right. Ok, bueno. Entonces, lo que está pasando aquí es que si lo que tiende como a menos infinito o donde se vería reflejado es este menos infinito, es como en la x, es en la x, en esta función es aquí. Entonces, esta parte tiene que tender a menos infinito. Si lo relacionamos con este criterio, tiene que tender a menos infinito. ¿Qué pasa? Que tendríamos 3 medios a la menos infinito, por verlo así. Entonces se aproxima a 0. ¿Okay? Justamente así, cambiando este x por todo este criterio, por esa fracción y todo eso. Entonces, si nosotros mencionamos, o si aquí el que habría que decir que g de x es el que queda, que se evalúa dentro de otra función. La función principal es 3 medios a la x, es igual a la que le estaba colocando ahí en el ejemplo. Y luego esto sería ese criterio que está ahí. ¿Okay? 2k más 1, apenas se ve, sobre 4x a la 2 menos 1. Eso es el criterio. Entonces, según este análisis, lo que se rescata de esta parte es que esto, cuando yo hago el límite, cuando este valor de x tiende tiende a un k sería aquí, vamos a ver, lo que quiero ver aquí, vamos a terminar de escribirlo, 2k más 1, esto debería de quedarnos como menos infinito. Ok, ya claro quién es. Vamos a dejarlo un momento como el a. El a que está por ahí, porque ahorita no sabemos en dónde es donde sí da menos infinito. Ok, hasta el momento sí podemos rescatar eso. Entonces vean qué bien porque ya rescataríamos en esta función g que este sería como nuestro m, por ahí. Nada más que aquí m sí, obviamente son similar al m, no es el m porque m está haciendo referencia a un valor real y menos infinito no lo es. Ok, entonces estamos estableciendo esa relación. Y luego, según este otro, tenemos que, vean este segundo. Este segundo dice el límite cuando x tiende a quién, a menos infinito, como a ese m que tenemos por ahí, menos infinito de f de x, de 3 medios a la x, nos va a dar como evaluar ese, pero ya sabemos que ahí lo que tiende es a 0. Cuando esto tiende a menos infinito, se aproxima a 0. Y efectivamente, entonces aquí, de todo esto, igual lo que nos hace falta es saber quién es ese a. ¿Quién es ese valor? Vamos a ver. Vean que este a es igual a este. Y este ya es el del resultado final. O sea, aquí ya tenemos la función compuesta, que es esta misma. Y tenemos todo esto. Y este f de m es 0. Todo así claro. Entonces, bueno, aquí se puede decir que esto es como si fuera el f de m. Nada más que hay que tener claro que no, ¿verdad? Que exactamente m es para los reales. Estamos haciendo toda esta comparación. Esto nos indica que este a y este a son el mismo. Así que en ambos casos es k por la izquierda. K por la izquierda. Vamos a hacerlo así. Tanto aquí como... bueno, no he escrito el general. K por la izquierda. Bueno, en general ya es el que es este ya lo tenemos. En realidad es este de aquí. Todo en general sería esto. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto nos dé menos infinito? Menos infinito. ¿Qué valor tiene que ir en K? Trabajemos eso un poco para comprender mejor qué pasa ahí. Y se relaciona mucho
a la clase de la semana pasada. Vean lo importante que es saber cuándo se simplifica y cuándo no se simplifica. Y aquí siempre hemos buscado, en los ejercicios hemos tenido que buscar que se simplifique para que sí exista límite. Pero en este caso, lo que tenemos que buscar es que no se simplifique, ¿ok? Entonces, tenemos 2K más 1 Thank you for calling. y Thank you for directamente calling Amazon Customer voy a Service. escribir This is esto Dina, como prime member. This is Crystal speaking. ya Who am I factorizado. speaking? Serían 2x más 1 y 2x menos 1. Hi, Luis. How are you? Con esa diferencia de cuadrados, ¿verdad? Que sería 2x todo a la 2 y 1 a la 2. ¿Okay? How can I assist you today? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos el K. ¿Qué valor podrían tomar como K? K lo podríamos pensar como, vamos a ver, para que se simplifiquen y para que no se simplifiquen. Ahí es donde aquí es donde hay que batallar un poco. Y la idea de esto es que nos dé, perdón, me estoy centrando en... Okay. Okay, let me go ahead and check. Do you have the last 4 digits of this order? Ok, sí, me estoy centrando en la parte de esto del exponente. Y esto menos infinito. Sure, take your time. Por la izquierda, menos infinito. Ok. You can go to your orders. Ujú, exacto, vamos a analizarlo un poco así. Okay. Muy bien, porque con The last 4 digits. si es si K es, que es lo que uno ya pasaría a pensar como más o menos, o menos un medio o un medio. Ok. Si lo vemos así, vamos a ver si exactamente es porque puede uno confundirse un poco ahí con que es más bien un medio, pero creo que está bien. Okay, so what you returned was you received the money from the Ok, sí, Excel más bien es con un sheet, medio, right? está bien. Pero yo lo hice así primero. Vamos a hacerlo así para ver qué es lo que pasa. Si K es un medio, el límite cuando X tiende a K, a un medio, sí, hacemos ese cambio, menos un medio por la izquierda, y aquí lo cambiamos. Aquí no es que estemos evaluando el límite, sino que esto también valía acá. Eso es todo. Entonces, esto es 0. Colocamos aquí el menos un medio y nos da 0 sobre Okay, Luis, so what I'm going to do right now is 2x más 1 y 2x menos 1. Y Y esto es algo de lo más importante que ustedes tienen que ver aquí. Esto es importantísimo y esto toma su tiempo a veces en agarrarlo, pero yo espero que ojalá les quede desde ahora. Vean, ustedes tienen un 0 aquí, no han evaluado. Mi consejo es que no evalúen, no evalúen. ¿Cuánto da 0 dividido entre algo? 0. Límite cuando X tiende a menos un medio por la izquierda de 0. Si ustedes evalúan, dicen, ay, no, es que eso es 0 sobre 0, hay que aplicar otra cosa, o no, o es tal y nos da más infinito menos infinito, no. Primero trabajen lo de aquí adentro y después aplican el límite. ¿Ok? Y esto es 0. Y no sirve, esto no era por donde iba. ¿Ok? Entonces, no era por ahí. Yo también lo vi por ahí primero. Vamos a probar, porque el otro que parece ser es el 1 medio. O sea, vean que son los, uno me hace 0 aquí, el menos un medio me hacía 0 y el otro me hace 0 Y yo quiero que se haga 0. No, para nada, no quiero que se haga 0. Vamos a ver. Le estoy diciendo. O sí, si quiero. Hagamos un análisis primero si es distinto. ¿Okay? Porque aquí es donde ocurre algo, aquí es donde sí vamos a tener algo. Entonces tenemos este límite, cuando X tiende a menos un medio por la izquierda, un medio ahora. Un medio por la izquierda de 2. 2 y K es un medio más 1 sobre
Ah, bueno, aquí estoy diciendo que es distinto. Sure. Ok, más bien. Ujú. Sí, sí, aquí estoy diciendo que es distinto y le estoy cambiando. Ok, perdón ahí. Luis. Ok. K por la izquierda. 2K. 2X más 1, That's right. 2X menos 1. Okay, thank you. Entonces, si no es un medio, Hi, Luis. vamos a ver qué ocurre. Thank you very much for your time and holding. Listen, we have here a partner that we Lo can analizamos that he can directamente actually help you out with this, okay? para ver la forma. So La I forma will que transfer tiene, this call to entonces dice him que and es. he will assist you. Thank you for calling Amazon Customer Estoy Service and have a great pensando day. en otra Welcome. cosa. Bye. Está bien, ahí está, 2K más 1. Sí, 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 2K más 1 y lo evaluamos directamente y quedaría 2K más 1 y 2K menos 1. Ok, y esto se nos va y queda 1 sobre 2K menos 1, ¿no? Pero esto se hace 0 en un medio, pero estamos hablando de que K es distinto de un medio. ¿Ven? Entonces no hay ningún problema. Vean que aquí, con menos un medio, es con un punto ahí donde ocurre esto, que se indefine, pero no hay problema, si existe el límite en este punto, y eso fue lo que encontramos hace un momento, claro, si existe el límite, es 0. Entonces, en ese punto ocurre esto, pero en este punto, en este otro punto, si nosotros sustituimos, al final obtenemos esto. ¿Y qué es esto? Es simplemente un valor, eso pertenece a R. Okay, porque aquí es distinto de un medio, y entonces ahí vamos a tener una constante. Entonces esto no nos sirve porque esto no es menos infinito. Ok, entonces viendo en general, ¿qué fue lo que hicimos? Lo tomamos distinto a un medio, porque o era o menos un medio o con un medio. Había que trabajar con estos dos denominadores para ver dónde lo indefiníamos y dónde ocurre que por un lado es más infinito, por el otro lado menos infinito y esas cosas. Entonces, cuando vimos con este, pues sí existía límite y no estamos buscando eso, estamos buscando un menos infinito. Y en este otro caso, dijimos que es diferente. Entonces todo quedó excelente, quedó como un número real, lo cual no nos sirve. Ahora vamos a ver qué pasa si K sí es un medio. Okay, entonces tenemos el límite cuando X tiende a un medio por la izquierda de 2 por un medio más 1. Entonces eso es 2. Okay, 2 por un medio más 1. Porque ahí sí cambiamos el K, es el valor de K que estamos tomando. Y aquí tenemos 2X más 1 y 2X menos 1. Entonces, esto es de la forma, porque es lo siguiente que hacemos. Esto es de la forma, y tenemos en el numerador un 2. Y aquí, si evaluamos este punto, no hay ningún problema, porque es 2 por un medio. Ah, bueno, la escribí así con menos un medio. Más bien es este otro punto. Si hablamos de este otro punto, no tenemos ningún problema. 2 por un medio es 1, más 1, 2. Esto es 2. Y ahora aquí es donde va ese 0 por más o 0 menos que nos indica lo de más infinito y menos infinito. Entonces, analizábamos esto, que fue lo que yo les dije en un momento que me parecía muy interesante, que están diciendo que tiende a un medio por la izquierda. Y eso quiere decir que X es menor a un medio. Okay. Es por la izquierda, entonces X es menor a un medio. Pasamos el 2 a multiplicar, 2X es menor a 1. Luego 2X menos 1, que aquí ya construimos esta parte de acá, es menor a 0. Esto quiere decir que 2X menos 1 tiende a 0, y como es menor que 0, o sea, sí tiende a 0, pero por la izquierda. Y entonces ahí rescatamos esto, y todo esto es positivo y esto es negativo, simplemente colocábamos el
menos infinito. Y esto es lo que estamos buscando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si K hace que esto nos dé menos infinito, nosotros vamos a tener, de puro principio, vamos a tener aquí como 3 medios a la menos infinito, que eso sí nos va a dar ese 0. Ven, si esto tiende a menos infinito, todo nos va a servir. Entonces, con ese valor de K es donde saben. Por lo tanto, K es igual a 1/2 por la izquierda. Yo quiero que ustedes vean cómo se ve esta gráfica para que queden con una mejor idea. Aquí está imposible ver, ahora sí. Aquí está la gráfica, ¿verdad? Entonces, vea lo que pasa. Esta es la gráfica de todo este criterio original, de toda esta función. Y la idea es ver cuando tiende a 0 por la izquierda, un valor ahí. Bueno, aquí lo que hice fue sustituir el K por el 1/2. Y vean la lógica. 1/2 está aquí. Okay, 1/2 está aquí. Y si yo tiendo a 1/2 por la izquierda, entonces los valores se aproximan a 0. O sea, sí tiene mucho sentido, ¿eh? Luego el otro era menos 1/2, pero ese se hacía 0, el otro sí nos daba 0. Ok, pero las funciones cambian, depende del valor de cada función cambia. Aquí es esta función para esto en específico y es cierto, o sea, es cierto que si yo voy a menos 1/2 por la izquierda me estoy aproximando al 0, así que ahí se defendía toda esa parte. Vamos a hacer un último, repasemos este momento porque es un ejercicio largo, es un ejercicio bonito. Más adelante uno lo ve muy directo, uno no se complica y uno dice, bueno, 3/2 a la menos infinito me da 0. ¿Por qué? Porque entonces estoy diciendo que tiende a menos infinito y eso se aproxima a 0. Entonces aquí esto tiene que tender a menos infinito, entonces por eso hicimos toda esta parte, justo esto de que esto tiene que tender a menos infinito y estudiamos un poco el K. Un K que nos haga ceros los denominadores. Primero nos enfocamos en el menos 1/2 que nos hace 0 esta parte, pero al parecer, justamente al colocar menos 1/2 en el numerador, se hacía más rápido en el numerador. O sea, la función era 0. Y entonces, cuando lo trabajamos distinto, primero se los enseñé distinto a menos 1/2. Pude haberles hecho esta parte. ¿Qué pasa si K es 1/2? Bueno, si K es 1/2, entonces nosotros tenemos que, a ver, si evaluamos aquí en esta parte directamente el 2 y luego en esta otra parte y hacíamos esto para tender por la izquierda, da 0 negativo y entonces era menos infinito. ¿Qué pasa aquí? Esto no se nos simplificó. Y por último, si vemos cuando es diferente, se nos simplifica. Cuando se nos simplifica, sí hay una solución. Okay, se nos simplificó el que nos estaba dando problemas, entre comillas, y sí podemos evaluar aquí. Okay. Sí, lo que aquí nos preocupamos es, bueno, porque no nos sirvió, no nos dio menos infinito. Y eso sería con esta parte. Ahora, lo que les voy a dejar ahí es para que hagan para la próxima, inténtenlo. Creo que ya me han dicho, Catalina creo que fue que ya lo logró, ¿verdad? Eso está excelente. Es el 9, ven. El 9 y lo vemos la próxima clase. Entonces aquí el 9 lo que nos dicen es que esta suma da 2 y esta resta da 1. Entonces, y estos existen. ¿Qué pasa? Que uno lo puede separar al existir. Ustedes pueden separarlo, si no, no. Determine el valor de esto. Y ese sería el que nos queda por ahí, pendiente.